¿Qué puedo saber, qué puedo hacer y qué puedo esperar? Estas son las tres preguntas que trata de responder Kant y que creo que todos en algún momento de nuestra vida nos las hemos podido hacer. En este vídeo vamos a ver una perspectiva general de Kant. Empezaremos por un breve repaso por su biografía, veremos la cronología de algunas de sus obras más importantes, luego pasaremos a hablar de la importancia de su filosofía para finalmente hablar acerca de las obras para introducirse al pensamiento de Kant, así como unos pequeños consejos para leer al autor. Antes que nada quería darle las gracias a Óscar por colaborar conmigo haciendo las animaciones del vídeo. Dejaré su contacto en la cajita de descripción y vamos allá con el vídeo. Kant nace el 22 de abril de 1724 en la ciudad de Königsberg, la actual Kaliningrado, y pertenece a una familia humilde de artesanos. En 1740 comienza sus estudios en la Universidad también de Königsberg para en 1745 comenzar allí como profesor. Estos años en los que Kant hace de profesor son un tanto inestables y no es hasta 1770 que, tras su obra de la forma y los principios del mundo sensible, no obtiene la cátedra. Lo cierto es que Kant pasó casi toda su vida siendo profesor y es muy conocida la frase que él decía de yo no enseño filosofía, enseño a filosofar, porque al final lo que él quería era enseñar a sus alumnos a que pensaran por sí mismos, tal y como podemos ver reflejado en su obra que es la Ilustración, bajo el lema Sapere aude, que significa atrévete a pensar. En 1769 ocurre uno de los hechos quizás más relevantes en la biografía intelectual de Kant, y es que tras leer al filósofo David Hume, Kant considera que ha despertado de su sueño dogmático. Hasta el momento, Kant había seguido la filosofía de su maestro Wolff, también muy influenciado por la figura de Leibniz. Ambos eran autores racionalistas, y el hecho de leer a David Hume, que es un autor empirista, produjo en el propio Kant lo que él mismo llamó como su despertar del sueño dogmático. Mientras que el empirismo sostiene que todo el conocimiento deriva de los sentidos y otorga prioridad a la experiencia por encima de la razón, el racionalismo propone lo contrario. La fuente principal de conocimiento es la razón y sostiene la existencia de ideas innatas, es decir, ideas previas a toda experiencia, por lo que esta corriente de pensamiento pone la razón por encima de la experiencia, justo al revés que el empirismo. Este es el hecho que arranca toda la filosofía kantiana, al menos a partir de aquí es cuando Kant empieza a pensar en su propio edificio filosófico, en su propia filosofía, y no tanto a seguir lo que ya habían dicho sus maestros. Siendo así, transcurren 10 años, que son comúnmente llamados como los años de silencio, en los que Kant no publica nada, y el hecho es que él está trabajando en su obra, en su filosofía. Le toma 10 años elaborar lo que será su obra magna, la Crítica de la razón pura, que saldrá publicada por primera vez en 1781. Y esta es la obra que arranca con el proyecto crítico kantiano. La primera edición de la Crítica despierta mucha incomprensión. Parece que nadie ha comprendido la Crítica de la razón pura. Por ello, 2 años después, en 1783, Kant publica los prolegómenos a toda metafísica que quiera presentarse como una ciencia, o más conocida como los prolegómenos directamente. Y esta es una obra que Kant elabora con el propósito de hacer más entendibles algunos pasajes de la Crítica de la razón pura y así aclarar algunas de las dudas que ésta había suscitado. Posteriormente, en 1787, Kant publicará una segunda edición de la Crítica de la razón pura, y en esta edición corrige algunas cosas de la primera. Una cosa que está bien tener en claro es el hecho de que al haber 2 ediciones de la Crítica de la razón pura, siendo así, a la primera edición de la Crítica se le atribuye el nombre de A y a la segunda el de B. Lo digo más que nada porque si hoy en día cogéis un ejemplar de la Crítica y la abrís, veréis que en los márgenes está también escrito la letra A o la letra B, haciendo referencia de si ese pasaje hace referencia a la primera edición o a la segunda edición. En 1788 se publica la segunda crítica, la Crítica a la razón práctica, y en 1790 se publica la tercera crítica, la Crítica de la facultad del juicio. Y finalmente Kant fallece el 12 de febrero de 1804, también en su ciudad natal de Königsberg. Vamos a dar un vistazo a la obra de Kant, así en un panorama muy general. Vemos que lo que más salta a la vista son estas 2 etapas diferenciadas que se separan con la publicación de la Crítica de la razón pura en 1781. Veréis que está significada como KRV porque es así como se cita de su nombre original en alemán, y esta obra nos distingue de estas 2 etapas, la precrítica, en la que Kant está profundamente influenciado por su maestro que es Wolff y también por la
figura de Leibniz. Tenemos a un Kant que es hijo de la filosofía racionalista y durante esta etapa, quizás más de juventud, pues publica en 1755 Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo. En el 64 tenemos las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. En el 66 Los sueños de un visionario esclarecidos mediante los sueños de la metafísica. Esta es una obra en la que ya vemos un Kant temprano, pero ya vemos bastante de lo que será posteriormente su filosofía. Y luego en 1770 publica De la forma y los principios del mundo sensible e inteligible, y este será su último escrito de esta etapa. Durante estos 10 años, los 10 años de silencio, Kant está elaborando su filosofía y culminan con la publicación de la Crítica de la razón pura en 1781. Cabe decir que Kant publicó muchos más escritos en esta etapa pericrítica. Aquí solo he señalado algunos de los más importantes, pero realmente Kant es un autor que escribió mucho, así que tened esto en cuenta a la hora de ver este esquema muy general. Y la Crítica de la razón pura arranca con la etapa crítica de Kant y tenemos que tras la publicación de esta, como ya veníamos diciendo, en 1783 publica los prolegómenos a toda metafísica que quiera presentarse como ciencia, también conocidos como directamente los prolegómenos. Luego en 1784 están estas dos obras, La idea para una historia universal en clave cosmopolita y La respuesta a la pregunta, que es La ilustración. Ambas son obras muy conocidas, pero quizás la de ¿qué es la ilustración? Es la obra más leída de Kant porque es muy breve y además está escrita de una forma muy comprensible y que también pues responde muy claramente a esta pregunta ¿por qué es la ilustración? En 1785 tenemos La fundamentación a la metafísica de las costumbres. Esta es una obra de temática ética y 3 años después ya publica La crítica de la razón práctica. Como vemos aquí, KPV por su título original en alemán. En la Crítica de la razón práctica, Kant se dispone a hacer lo que hizo para la razón pura, pero para la razón práctica. La razón práctica es aquella que nos dicta lo que hacer, lo que podemos hacer, y por eso esta crítica responde a la pregunta ¿qué podemos hacer? Es una obra que entre muchas cosas pues tiene un carácter ético. Luego en 1790 tenemos la publicación de la última crítica, la tercera crítica, la crítica de la facultad del juicio o crítica del juicio directamente, también citada como KU por su nombre original en alemán. También es una obra muy importante, quizás no se le da el peso que tiene dentro de la filosofía de Kant, se trata mucho menos, pero es la obra que pone en conexión la primera y la segunda crítica y que culmina con todo el edificio del proyecto crítico kantiano. Es una obra realmente importante. Y finalmente tenemos en 1793, os he puesto aquí La religión dentro de los límites de la mera razón. Esta es una obra importante porque también a nivel biográfico causó varios problemas a Kant. Fue uno de los pocos momentos en los que Kant tuvo problemas con la autoridad política y ya podemos ver que es una obra un tanto polémica, al menos para la época. Y ahora vayamos a la importancia de su filosofía, por qué Kant es importante y tan importante dentro de la historia de la filosofía. En primer lugar está la relevancia de su proyecto crítico. El propio Kant consideraba este como un nuevo estadio dentro de las etapas de la filosofía, pues él venía a decir que hasta el momento la razón no se había examinado a sí misma y que por lo tanto no conocía sus propios límites. Esto es lo que tratará Kant en la crítica a la razón pura. ¿Cuáles son los límites de la razón pura? Pues tenemos que entender crítica más bien como límite, como delimitación y no tanto como crítica en un sentido peyorativo, no tiene nada que ver. Tenemos que tener muy presente que cuando hablamos de proyecto crítico en Kant, a lo que estamos haciendo referencia es precisamente a esto, a delimitar. Siendo así, tenemos la crítica a la razón pura, que son los límites de la razón pura, la crítica a la razón práctica, que es los límites de la razón práctica, y finalmente los límites de la facultad del juicio. Y siendo así, el proyecto crítico de Kant culmina con este esfuerzo que ya llevaba haciendo la filosofía desde los inicios de la modernidad de encontrar y proporcionar un fundamento sólido para el pensamiento. Además, Kant también considera que su filosofía resuelve el conflicto muy latente en la época entre empirismo y racionalismo. Una de las preguntas que inicia todo este proyecto crítico kantiano es la de si la metafísica puede considerarse una ciencia. Tenemos que tener en cuenta que la metafísica, a diferencia de la ciencia natural, pretende conocer sus objetos de estudio sin acudir a la experiencia. Esto significa que la metafísica está haciendo un uso a priori de la razón o un uso
puro. Y de aquí que Kant se pregunte si puede haber ciencia sin experiencia. Para responder a esta pregunta, primero había que preguntarse cuáles son los límites de la metafísica. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los límites del propio conocimiento. Y esta pregunta nos suscita una anterior, que es cuáles son los límites del entendimiento y la razón. Siendo así, en orden nos quedaría algo parecido. En primer lugar, averiguar los límites del entendimiento y la razón humanas, para luego averiguar los límites del conocimiento, para finalmente averiguar los límites de la metafísica. El otro gran aspecto o vocábulo de la filosofía kantiana viene a través del título de filosofía trascendental. Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Es decir, la filosofía trascendental de Kant se ocupa de nuestro modo humano de conocer. Esto generalmente se explica a partir de lo que el propio Kant llama el giro copernicano. Hasta Kant, todo afán de conocer los objetos del mundo se había basado en la premisa de que el sujeto gira en torno al objeto. Esto es, el objeto siempre se muestra tal cual es y somos nosotros los que debemos adecuar nuestro estudio a este. Sin embargo, Kant invierte los papeles afirmando que es el objeto el que gira en torno al sujeto. Y finalmente tenemos una de las grandes aportaciones de Kant a la filosofía moral y es la ética kantiana. Esta es una ética que nace de querer fundamentar la filosofía moral en un principio racional y además universal. La ética kantiana se basa en una fundamentación a priori, ya que lo que pretende es dar unas reglas, unos axiomas, o mejor dicho, como él dirá, un imperativo que nos sirva a todos los seres humanos por igual, independientemente de la cultura o la religión. Esto conecta estrechamente con la visión de Kant de una paz perpetua y una unión de naciones. Por ejemplo, tenemos su escrito de 1795 para la paz perpetua. Y finalmente pasemos a las obras para iniciarse a la lectura de Kant. Hay una obra que es muy importante y que realmente está súper bien para entender a Kant y sobre todo si no sabéis mucho de él o si no habéis leído nada de Kant, creo que es fundamental. Y es La filosofía de Kant de Manuel García Morente. Además es una obra cortita en la que está muy bien sintetizada la filosofía kantiana. Para los que queráis saber más de este filósofo pero sin adentraros tanto en materia, recientemente leí este volumen del National Geographic Historia que está íntegramente dedicado a Kant y que hace un muy buen trabajo de divulgación, ya que nos aproxima al filósofo desde su biografía, también desde el contexto histórico, pero además no dejan de explicarnos la filosofía kantiana y intentan hacerlo de la forma más esclarecedora, con lo que yo creo que tenemos un panorama muy general de lo que es el autor. En lo que serían manuales os recomiendo dos. En primer lugar os recomiendo el Coplestone, que es un manual de historia de la filosofía que trata íntegramente de toda la historia de la filosofía. Y el otro manual del que quería hablaros es el de historia de la filosofía alemana de Kant a Heidegger de Eusebi Colomer. Este es un manual que está íntegramente dedicado a la filosofía alemana, como ya habéis visto por el título es de Kant a Heidegger. Y el primer tomo pues nos habla de Kant, empieza por Kant y hace un análisis excelente de la filosofía kantiana. Yo este manual lo he tratado mucho en cuanto a Kant y realmente hace un trabajo magistral. En cuanto a obras del propio Kant de biografía primaria, para empezar a leer al autor, veréis que el mismo Kant tiene muchas obras cortas, publicó muchísimo, entonces también os recomiendo que le echéis un vistazo y si hay alguna que os llama la atención, que la leáis, porque creo que moverse por aquello que nos despierta interés a nosotros mismos, pues a veces es el mejor consejo. Ahora bien, si lo que queréis es abordar la crítica de la razón pura, una obra que os puede ir muy bien son precisamente los prolegómenos, porque esta es la obra que el propio Kant escribió para esclarecer un poco la crítica a la razón pura. Aún así, tampoco os confiéis porque es una obra bastante extensa, que realmente es filosofía pura y dura. Si os interesa la ética de Kant, una obra que creo que es fundamental para comenzar es La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es también una obra cortita, pero ahí tenemos prácticamente toda la fundamentación de lo que es la ética kantiana. Si os interesa más la parte estética y tampoco queréis ir directamente a la crítica del juicio, pues tenéis la obra de Observaciones sobre lo bello y lo sublime. Si os interesa la filosofía de la religión, tenéis La religión dentro de los límites de la mera razón. Y si os interesa la historia, tenéis Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. Pero vaya, que Kant toca muchos temas y también tenéis obras dedicadas a pedagogía, geografía, ciencia natural,
etc. Y ya para terminar, unos pequeños consejos para abordar la lectura de Kant. Yo os diría 3, sobre todo creo que los 2 primeros son fundamentales. Y el primero es que hagáis un diccionario de conceptos. Una cosa que complica mucho la lectura de Kant y en general la comprensión de su filosofía es el hecho de que él da nuevos términos para conceptos que igual ya existían en filosofía e incluso inventa nuevos términos para nuevas ideas, nuevos conceptos. Esto complica muchísimo la lectura, porque parece que Kant nos está hablando con unas palabrejas que no se entienden. Por ejemplo, si yo os digo imperativo categórico, nos quedamos un poco igual, al menos así de primeras. Si os digo filosofía trascendental, sucede un poco lo mismo. O si os hablo de proyecto crítico, igual entendemos proyecto, pero no acabamos de entender a qué se refiere. Y esto sucede con gran parte de la filosofía kantiana. Entonces, tener un diccionario de conceptos, pero que los hayamos hecho nosotros mismos, creo que facilita mucho la comprensión. Sí que es cierto que en la mayoría de ediciones de la crítica a la razón pura, sobre todo si es una buena edición, vemos que se incluye un diccionario de términos, ya sea al principio o al final, dependiendo de la edición, pero es que realmente es muy necesario tener un diccionario porque si no, no entendemos a qué se refiere Kant. Y esto está muy bien, pero yo considero que lo mejor de todo es que os lo hagáis vosotros y vosotras mismas, porque así no solo tenéis la definición técnica, sino que también tenéis la vuestra propia en vuestras propias palabras para que vosotros os entendáis. Otro aspecto fundamental es el hecho de hacer esquemas. Yo creo que la filosofía de Kant, precisamente por ser una filosofía tan compartimentada, tan delimitada, se presta mucho a hacer esquemas y sobre todo con la crítica a la razón pura, por ejemplo, va muy bien tener el esquema en mente y sobre todo haceros vosotros vuestras propias anotaciones. Y el tercer consejo que os quería traer era el de leer las introducciones. Ya hablé de esto en un vídeo del canal, pero es que muchas veces pasamos por alto el hecho de que en las obras de los propios autores, según la edición, pero en general, si es una mínimamente buena edición, tendrá una introducción y en estas, la persona encargada de escribir la introducción, habrá hecho un trabajo para transmitirnos y resumirnos un poco la obra que tenemos delante. Lo que hacen las introducciones es precisamente eso, introducirnos a la lectura que vendrá después. Además, muchas veces, si no tenéis tanto tiempo para leeros la obra en sí, va muy bien leerse la introducción y así uno tiene una idea bastante más clara de lo que quiere decir Kant en esa obra en concreto, sin tener que recurrir igual a manuales. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Al final, Kant es un filósofo que escribía para otros filósofos, por lo que quizás adentrarse en su filosofía es más difícil que con otros autores, pero sigue siendo un filósofo fundamental en la historia de la filosofía y un pensador muy interesante y muy relevante, por lo que creo que leer algo de Kant siempre viene bien y es algo interesante. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Yo como siempre me despido, espero que estéis muy bien y nos vemos la próxima. ¡Chao!